sangre que me da la paz, sangre que me purifica. ¿Cómo están, amada iglesia? Dios los bendiga. ¿Cómo están en esta mañana? ¿Bien? ¿Bendecidos? ¿Fortalecidos? ¿Gozosos? Qué bueno, me alegra porque hoy el Señor, como dice el pastor Luis, nos va a hablar. ¿Cuánto lo creen? Amén. Bueno, hoy vamos a estar meditando en la carta de Santiago, así que si usted trajo su Biblia, por favor ábrala. Vamos a estar meditando en la carta de Santiago. Si su Biblia es una aplicación en el teléfono, puede abrirla, poner su celular en modo avión para que no le entre ninguna notificación ni ninguna distracción. Padre, te damos gracias, Señor, porque eres bueno, Señor, porque tú eres fiel, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, en el que nos permites recibir de tu palabra, Señor. Padre, tu palabra dice que tu palabra es como martillo que quebranta la piedra, Señor. Y hoy pedimos que esa palabra, Señor, pueda formar tu carácter en nosotros, Señor. Que seas tú, Señor, moldeándonos, Señor. Que seas tú quitando, Señor, todo aquello que quizás no está bien. Pero, Padre, hoy danos oídos sensibles, Señor, y sensibles para escuchar tu voz, Señor. Para escuchar lo que hoy estás hablando a tu pueblo, Señor. Y prepara nuestros corazones, Señor. Yo te pido, Señor, que prepares nuestro corazón, Señor, para recibir esta palabra, Señor, que hoy tienes para nosotros, Señor. Gracias por tu fidelidad y por tu amor, Señor. Y oramos en tu nombre, dándote la gloria. Amén. El mensaje de esta palabra lo titulé de la teoría a la práctica. Para las personas que tienen la costumbre de tomar apuntes, pueden anotar el título del mensaje y es de la teoría a la práctica. Cuando recién cumplí los 18 años, mi mamá me regaló el curso para hacer, pues el curso de conducción, pues para tener el pase. Eso fue cuando cumplí los 18 años, pero resulta que yo inicié el curso muy animado, muy contento, muy feliz, muy alegre, con mucha expectativa. Yo quería empezar a aplicar, quería empezar a manejar. Y pues efectivamente yo fui muy juicioso en mis clases teóricas, muy juicioso en mis clases prácticas y finalmente terminé el curso. Desafortunadamente para mí, pues en ese tiempo nosotros no teníamos carro y entonces todo lo que aprendí, como no tuve mucha práctica, todo eso como que se me fue olvidando. ¿A cuánto les ha pasado? No sé si alguno de ustedes se ha sentido como identificado con eso. A mi esposa también. Ella maneja muy bien, pero lleva mucho tiempo sin manejar, entonces ya le ha cogido miedo y como que se le han olvidado cositas. Y pues efectivamente a mí, por la falta de práctica, olvidé algunas cosas y también un poco de temor y todo, ¿no? Dicen que la práctica hace al maestro. Y es precisamente de eso de lo que vamos a estar hablando hoy. El Señor nos está llamando a ser, ¿qué? Oidores, pero también, ¿qué? Hacedores de la palabra. El Señor nos está llamando a ser oidores y también practicantes de su palabra. Santiago 1:22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Así que, y me gusta mucho la canción con la que iniciamos hoy la alabanza para los que llegaron temprano. Y es una canción que habla acerca de que somos el pueblo de Dios. ¿Cuántos aquí son el pueblo de Dios? Levante su mano. Somos el pueblo de Dios. Y como pueblo de Dios estamos llamados a poner por obra la palabra de Dios. No ser solamente oidores, porque si solamente somos oidores, pues nos vamos a convertir en lo que me pasó a mí. Olvidadizo. Se me olvidó el tema de la conducción por la falta de práctica. Así que tenemos un llamado a tener una vida cristiana práctica y dinámica. De ninguna manera la vida cristiana es estática. Y digo estática en el sentido en el que creemos en el Señor y ya, yo aquí me quedo, yo con el Señor. El resto del mundo y lo que pase por allá, a mí no me interesa porque yo estoy aquí con el Señor. A ese tipo de ser
estáticos me refiero. Nuestra vida cristiana es dinámica y por ende pues debemos mostrar, digamos, dentro de nuestra vida cristiana algunos frutos y algunas evidencias de que efectivamente pues somos el pueblo de Dios. Santiago 1:25 nos dice y nos recuerda algo muy importante. Vamos a leerlo. Santiago 1:25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Y me gusta mucho porque este versículo, y evidentemente toda la Biblia es inspirada por Dios, pero se une al mandato inicial de lo que Dios quería para su pueblo. Así que si recordamos en Deuteronomio capítulo 6, versículo 1, ¿lo puedes poner ahí, Juanca, porfa? Aquí el Señor está entregando la ley al pueblo en el Sinaí, y Deuteronomio 6, versículo 1, está mostrando qué es lo que el Señor espera de su pueblo. Y dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. ¿Para que qué? Ya los tenemos ahí. ¿Para que los qué? Para que los pongáis por obra, para que los practiques en la tierra en la cual pasáis vosotros a tomar. Y si pasamos al versículo 3, dice: oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya ¿qué? Para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Entonces podemos ver cómo hay una unidad, ¿no?, en el mensaje del Señor. Cuando estaba formando al pueblo como nación, dio unos estatutos, y el principio fundamental de estos estatutos, número 1, era guardarlos, pero número 2 era también ponerlos por obra. No quería que los guardaran ahí y que los tuvieran ahí como un tesoro escondido, sino que era algo que debían estar poniendo por obra. Y me encanta mucho porque no solamente está ese mandato, sino que también hay una promesa. ¿Y cuál es la promesa que nos dio Dios, o que da Dios al pueblo en el Sinaí? Para que te vaya ¿qué? Bien. Y aquí Santiago nos está diciendo: será bienaventurado en lo que hace. En todo lo que hace él será bienaventurado. Entonces aquí podemos ver dos cosas. Número 1, nuestra responsabilidad de mirar atentamente la perfecta ley, que en este caso es el Evangelio. Nuestra responsabilidad no solamente de mirar, sino también de perseverar en la ley perfecta, en el Evangelio. Y también nuestra responsabilidad de poner por obra, de poner en práctica la palabra de Dios. Entonces tenemos unas responsabilidades, pero también tenemos una promesa. Así es que vivir una vida cristiana requiere que evidentemente mostremos y vivamos lo que es ser cristianos. Entonces en esta mañana vamos a ver 3 puntos principales que están desarrollados en la carta de Santiago, para que podamos evidenciar y mostrar que realmente tenemos una vida práctica. Entonces, vivir una vida práctica requiere de 3 cosas. Vamos a meditar en estas 3 cosas en esta mañana. Número 1 es vivir sabiamente. Diga conmigo: vivir sabiamente. Número 2, necesitamos vivir una vida práctica, y esta requiere una fe activa. Una fe activa, diga conmigo: una fe activa. Y al final vamos a estar también meditando en que para vivir una vida práctica también se requiere que nosotros seamos instrumentos de bendición. Esos van a ser los 3 puntos en los cuales vamos a estar meditando, y todo lo vamos a sacar de aquí, de la carta de Santiago. Esta carta es muy especial porque esta carta se puede decir que hace parte o es el libro sapiencial del Nuevo Testamento. ¿Y qué quiere decir sapiencial? Es el libro de la sabiduría. Y me gusta mucho porque cuando el Señor está hablando de sabiduría, está hablando de práctica, no de solamente conocimiento, es práctica.
Entonces el Antiguo Testamento tiene sus libros sapienciales, que está Job, está Eclesiastés y está Proverbios, pero aquí en el Nuevo Testamento Santiago nos está aplicando y nos está enseñando ya no para el pueblo, que también no es que vamos a omitir esos libros, sino que él lo que está haciendo es reuniendo toda una serie de principios y los está poniendo aquí para la iglesia. Y esta iglesia tiene una característica muy especial, porque esta carta está dirigida a la iglesia que está dispersa a lo largo de toda Europa y a lo largo de Asia. Y esta carta también tiene una característica muy especial, y es que se cree que fue la primera carta escrita del Nuevo Testamento. Antes de los evangelios, antes de las cartas de Pablo, la primera carta que fue escrita para la iglesia fue Santiago. ¿Y esto qué nos muestra? Que evidentemente la iglesia ya estaba como creciendo, se estaba esparciendo a lo largo de todo el mundo, como el Señor quiso, a lo largo de Judea, de Samaria y de toda la tierra, y ya estaba empezando a moverse ese plan. Pero los creyentes que eran, podríamos decir, nuevos creyentes, porque aunque eran judíos ya no profesaban, digámoslo así, la ley judía, sino que ahora ellos servían a la ley de Cristo. Entonces eran cristianos nuevos, y como cristianos nuevos estaban presentando algunas inconsistencias en lo que tiene que ver con su fe y su conducta. Entonces Santiago envía esta carta a todas las iglesias para que ellos puedan tener una armonía y que su vida cristiana refleje realmente lo que es su fe. Entonces, vamos a meditar en el primer punto. Dice vivir sabiamente. Vivir una vida práctica requiere vivir sabiamente. Y me gusta mucho acá este versículo con el que vamos a iniciar, que es Santiago 1:5. Lo voy a leer. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Y cuando vemos en el contexto inmediato de lo que el apóstol aquí está escribiendo, vemos que es una iglesia nueva, pero que también que está pasando por algunas dificultades. Por eso en el versículo 3 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando estéis en diversas pruebas. Cuando salimos y estamos en un mundo, digámoslo así, un poco... se me fue la palabra, rebelde, un mundo en donde quizás estamos atacados, es un mundo hostil, y la iglesia de ese tiempo también estaba en un mundo hostil, y quizás en medio de ese mundo hostil el Señor iba a permitir que pasáramos por ciertas pruebas, o que pasemos por ciertas pruebas para formar nuestro carácter. Pero aquí el apóstol está diciendo: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Y me parece muy al lugar, porque cuando estamos en situaciones difíciles, situaciones quizás en las cuales tenemos algunas emociones como la ira, la rabia, el enojo, la frustración, es precisamente en esas emociones en donde no actúa la sabiduría de Dios. Entonces, qué bueno es que podamos entender que sí, que debemos estar gozosos en medio de las pruebas, porque estamos en un mundo hostil, como lo estaba la iglesia dispersa, pero también que tenemos la posibilidad de vivir de manera que sabia. Entonces vamos a meditar y a reflexionar qué quiere decir vivir sabiamente. Porque en medio de la prueba, en medio de la dificultad, no podemos perder la cordura. Porque somos pueblo de Dios, somos hijos de Dios. Y a los hijos de Dios el mundo los está ¿qué? Observando. Porque en cualquier momento, en cualquier situación, este falló, caigámosle, que es cristiano, caigámosle, vea. Ay, vea, se puso bravo, cáigale. No es lo mismo que una persona que no conoce al Señor se salga de sus cabales a que una persona que conoce al Señor se salga de sus cabales. Por eso el Señor nos está llamando a ser sabios, a no perder la cordura en situaciones complejas. Y es difícil, ¿no? Es muy, pero muy complejo. Pero yo sé que con la ayuda del Espíritu y con la obra que Él está haciendo en nosotros, va a ser mucho más fácil y mucho más llevadero. Entonces, sabiduría. Quizás algunos podemos confundir
la sabiduría con el exceso de acumular conocimiento, ¿no? En alguna época se creía que las personas sabias eran las personas que acumulaban una gran cantidad de conocimiento en la política, en la filosofía, en las ciencias y en las artes. Ellos eran los sabios. Pero realmente, para nosotros los hijos de Dios, la sabiduría funciona de manera diferente. Proverbios 1:7 dice, ¿lo tienes? El Proverbios 1:7. Yo sé que todos no lo sabemos. Dice, el principio de la sabiduría es el temor ¿de qué? De Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Qué versión tienes ahí? Amonestaciones de la sabiduría. Bueno, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Pero este temor no es un temor cuando uno quiere expresar como miedo, como que uno tiene esa sensación de querer huir porque tiene miedo. Aquí la palabra de Dios no está hablando acerca de ese temor, sino que está hablando acerca de un temor reverente y esa reverencia y esa sensación que tenemos cuando buscamos del Señor, cuando lo conocemos y sabemos quién es, el Dios Todopoderoso, el Creador. Eso va a crear en nosotros una reverencia, pero también va a crear una necesidad de estar en comunión con Él. Yo no sé si usted ha podido experimentar eso. El querer estar delante de la presencia del Señor, el querer conocerle, el querer anhelarle cada día más, el querer conocerlo, el querer adorarle como Él quiere, el querer alabarle por lo que es y no por lo que queremos. Y ese es ese temor al que se está refiriendo aquí, es esa necesidad de búsqueda, de reverenciarlo, pero también de poder estar con Él y de conocerlo. Y en la medida en que nosotros podemos tener esa reverencia y esa necesidad de querer estar con Él, esa relación con Dios también va a producir un fruto, y ese fruto va a ser la sabiduría. ¿Por qué? Porque en la medida en que podamos estar caminando cada vez más con Dios, más de la mano con Él, más íntimamente, vamos a empezar a adoptar el carácter de Dios en nosotros, que al final es el carácter de Cristo mismo en nosotros. Entonces, ¿qué es la sabiduría? La sabiduría no es estar lleno de conocimientos. En ese sentido podríamos decir que las universidades quizás no aplican tanto la sabiduría, pero sí son esos centros de conocimiento y de búsqueda del conocimiento, ¿no? Hay universidades muy buenas que se enfocan en diferentes áreas de las ciencias y todo eso es para adquirir el conocimiento, pero realmente la sabiduría es la capacidad que tenemos nosotros de interiorizar, de filtrar todo bajo la palabra de Dios y de ponerlo por obra. Eso es lo que nos hace y lo que el Señor espera de nosotros cuando dice actuemos con sabiduría. Y todo esto nace y fluye de estar en una comunión y de conocer al Señor. Entonces el principio de la sabiduría es el temor del Señor, el temor de Jehová. Ese es el principio y ahí es donde inicia realmente la sabiduría que Dios quiere para nosotros. Proverbios 9:10. Proverbios 9:10 dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. El conocimiento del Santísimo es la inteligencia. ¿Y este conocimiento de dónde llega? De tener una comunión con Dios, tener una relación con Dios. Porque quizás puede haber gente muy sabia, y eso lo vamos a ver más adelante, pero también hay una sabiduría que es terrenal y diabólica, y hay otra sabiduría que desciende de lo alto. Y para que nosotros podamos tener esa sabiduría que desciende de lo alto, necesitamos justamente eso, el conocimiento del Santísimo, que al final es la inteligencia. Amén. ¿Cuántos van conmigo? Vamos a leer Santiago 3, 14, 16. Y aquí vamos quizás a meditar un poquito más en lo que les acabo de decir. Santiago 3, 14, 15 dice: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis
ni mintáis contra la verdad. No se engañen, no se crean, dice Juan Diego. No sean orgullosos, no engañen a la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Entonces vemos que la sabiduría que es terrenal es una sabiduría que nace directamente, y podríamos decirlo así, es diabólica en el sentido en el que nace de un corazón endurecido, nace de un corazón en donde hay envidia, nace de un corazón en donde hay orgullo. Y ya hemos hablado que el orgullo es totalmente opuesto a la santidad, ¿no? Es totalmente opuesto al carácter de Dios, y podríamos decir tranquilamente que esta sabiduría es demoníaca, porque no somos nosotros los que actuamos, es el enemigo ahí con todas sus filosofías y todas estas cosas que se están moviendo. Entonces podemos ver que actúa en nuestro corazón, que es por celos, y esta produce ¿qué? Rivalidad en el corazón, pero también produce algo muy interesante y que nos puede dar a entender el porqué de tanta maldad y de tanto caos. Y es porque la sabiduría demoníaca y la sabiduría terrenal dice: porque donde hay celos y contención, en el 16, allí hay perturbación y toda obra perversa. Eso es lo que produce la sabiduría demoníaca y terrenal. Toda obra perfecta, una falta de sabiduría total, algo que está totalmente en contra al carácter de Dios. Y si seguimos meditando acá en el versículo 17, nos va a hablar de cuál es esa característica de lo que es la verdadera sabiduría. 3:17 dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, después amable, después benigna, llena de misericordia y de buenos ¿qué? Frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y me encanta ver acá, porque estamos viendo es la obra del Espíritu Santo, ¿no? Ahora, como hijos del Señor, la característica principal es que el Espíritu Santo ha venido a vivir en nuestros corazones. Entonces, si nos damos cuenta, cuando hay celos, cuando hay amargura, cuando hay envidias, cuando hay disensiones, ese tipo de pensamientos lo que va a producir es algo que Dios no quiere para nosotros. Pero cuando nosotros somos sensibles y somos sujetos a lo que es la voluntad del Espíritu Santo que está en nosotros, somos intencionales para escucharlo, para obedecer, lo que va a producir es que vamos a tener unas vidas mucho más sabias. Vamos a pasar de tener toda la teoría aquí a tener una vida sabia y ponerla en práctica. La palabra del Señor es verdad, la suma de tus palabras es verdad, y esa verdad es la que trae la sabiduría, y esa sabiduría es la que Dios espera que sus hijos muestren a las naciones, porque al final estamos y fuimos salvados no para quedarnos aquí, por eso digo la fe es dinámica, sino que estamos llamados a salir. Y cuando salimos es necesario que en medio de todas las situaciones podamos vivir con sabiduría, y esa sabiduría la adquirimos directamente del conocimiento de ¿quién? Del Señor. Amén. Hace mucho tiempo escuché una historia de un pastor en donde contaba la historia. En un colegio cristiano hicieron un concurso de el estudiante que más memorizara versículos bíblicos, y para sorpresa de muchos hubo un estudiante que memorizó casi 250 versículos. Increíble, ¿no? O sea, yo digo, uy, tenaz, pero en la realidad pues todos estamos llamados a memorizar la palabra, ¿no? Así que yo escuchaba a este pastor y yo decía, uy, jue madre, tenemos un reto grande, y de alguna u otra manera seguir el ejemplo de este niño, ¿no? Porque mira, 250 versículos, eso es harto, prácticamente 2 evangelios y un poco más, yo creo. Pero mi pensamiento cambió cuando el pastor siguió contando el testimonio y dijo: pero unos meses después, este mismo estudiante que ganó ese galardón y ese premio por memorizar tantos versículos bíblicos fue expulsado del colegio, y fue expulsado
porque se robó un celular de alta gama de un compañero de salón. Entonces aquí podemos ver lo que puede producir el tener el conocimiento aquí en la cabeza, en tener la palabra en la cabeza, pero en no profesar lo que tenemos aquí, en no vivir con la sabiduría que el Señor quiere, en no vivir con un temor del Señor. El niño muy bien, muy chévere y todo, pero realmente sus actos y su corazón estaban por otro lado. Entonces me gusta mucho y quise dar este ejemplo para que podamos entender que es importante memorizar la palabra, es importante leerla, es, mejor dicho, es vida y libertad, pero también es importante que la pongamos en práctica, porque si la palabra de Dios no se pone en práctica, pues va a estar en un totalmente desacuerdo con la fe que profesamos. Nosotros somos cristianos, amén. Todos somos cristianos aquí, ¿no es cierto? Todos seguimos a nuestro Señor Jesucristo, y nuestro llamado como discípulos, como seguidores de Jesús, es ser como Cristo. Entonces, esa forma de demostrar el carácter de Cristo es viviendo sabiamente. Amén. Vamos a ver nuestro segundo punto. Y para vivir una vida práctica también requiere que tengamos una vida de fe activa, una fe activa. Y antes de tocar este punto quiero resaltar y recordarles que nuestra justificación, nuestra salvación, evidentemente depende de nuestra fe en Cristo, ¿no? Somos justificados por la fe en Cristo. Somos salvos por creer en Jesús. Pero es importante que también tengamos en cuenta que esta fe entra en nuestro corazón, esta fe entra en nuestra vida y ella empieza a cambiar algunas cosas que hay en nosotros y empieza a evidenciar el fruto, y ese fruto es el fruto del Espíritu. Entonces me voy a enfocar en esta fe salvífica que me da la salvación, pero que me lleva a producir unas buenas obras, y a eso es a lo que me refiero con tener una fe activa. No tiene que ser pasiva, porque esta fe activa podemos aplicarla de dos maneras, y aquí el apóstol Santiago nos muestra. Y la primera manera de evidenciar esa fe activa en nuestra vida, esa fe que está siendo salvífica, digámoslo así, que está llevando fruto, es cuando produce esa misericordia y ese amor por los perdidos y pues por los necesitados. Entonces Santiago 2, 14, 16, vamos a leerlo. Santiago 2, 14, 16 dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué les aprovecha? Entonces está mostrando acá el apóstol Santiago que quizás podemos llegar a tener una actitud en donde somos totalmente indiferentes a las necesidades que tiene, digámoslo así, nuestra sociedad, el mundo. Dios en el Antiguo Testamento se revela como el Dios de los huérfanos y de las viudas, y ese mismo Dios que ahora está en nosotros por su Espíritu Santo quiere que quizás también nosotros nos caractericemos por eso, por no ser indiferentes, digámoslo así, al hermano que está necesitado, al no hermano que también está necesitado y que necesita de Cristo. Pero también hay algo muy importante que debemos tener en cuenta, y es que aquí en estas iglesias se estaba presentando también un tema de se estaban haciendo acepción de personas, se estaban discriminando, se estaban yendo hacia quizás tener mucho más cuidado y reverencia por las personas que tenían dinero, que vestían bien, les daban lugares de honor, pero cuando llegaba un hermanito quizás con ropa más humilde y quizás no mostrando algo más de valor que el rico, pues lo dejaban como aparte, ¿no? Y nos lo dice Santiago 2.1, dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Nuestra fe tiene que mostrar amor, misericordia, y que
que no tenemos acepción de personas, que no hacemos acepción de personas. El versículo 9 dice: pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores, porque cualquiera que guarde toda la ley pero la ofende en un punto, se hace ¿qué? Culpable de todos. Y eso es un concepto que ya creo que ya tenemos claro como iglesia, pero me llama mucho la atención la manera en que aquí el apóstol nos está haciendo ese llamado, número 1, a mostrar el amor, la misericordia, pero número 2 también a que no hagamos acepción de personas, y menos con nuestros hermanos cristianos. Estamos llamados a mostrar el amor de Dios y a mostrar su misericordia, ¿no? Jesús en el Sermón del Monte, en Mateo 5:16, también nos habla acerca de qué debería ser nuestra fe, cómo deberíamos aplicarla. Y en el capítulo 5 de Mateo 16 nos dice, empecemos desde el 14. Vosotros sois la luz del mundo. ¿Cuántos aquí son luz? La luz de Cristo resplandece en nosotros. Amén. Amén. Con orgullo. Pues con seguridad. Es que esa palabra orgullo también está. Pero entonces vamos a cambiarlo. Si no digo orgullo, ¿por qué? Con seguridad. Con seguridad, con pasión. ¿Cuántos son la luz del mundo aquí? Con pasión. Amén. Amén, yo también, gloria a Dios. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el caldero, y alumbra a todos los que están en casa. Y aquí está, 16. Y así alumbre ¿qué? Vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y esa es una de las razones por las cuales Jesús nos está diciendo: ustedes son sal, pero también son luz. Y si somos luz, tenemos esa responsabilidad de mostrar a Cristo también al necesitado, de mostrar el carácter de Cristo al mundo. Y definitivamente y en esencia, Cristo era el más misericordioso, el más paciente, el más compasivo. Me gusta mucho también porque hay una parábola que él dice, él estaba enseñando, llega un escriba y él quería justificarse por sus obras y le pregunta: Señor, ¿cuál es el gran mandamiento? Y el Señor les dice: el gran mandamiento es ¿cuál? Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón. Y también ¿qué? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el fariseo le dice: bueno, sí, bien has dado la respuesta. Entonces Jesús inmediatamente inicia con esta parábola del buen samaritano. Todos la conocemos, ¿no? Muy parafraseada es: va un samaritano despreciable, dice la palabra, y me llama mucho la atención. Va una persona X por el camino, esa persona es robada, es golpeada, casi la matan, y ya posteriormente llega un sacerdote. Ustedes saben quiénes eran los sacerdotes, los encargados de ministrar las ofrendas en el templo y de hacer las alabanzas y las oraciones por el pueblo. Se supone que ellos eran quienes tenían que mostrar la mayor misericordia y el mayor amor por los perdidos, porque ellos estaban representando al Dios de los huérfanos, al Dios de los perdidos, al Dios de los necesitados. Y en ese momento había una persona necesitada que requería ayuda, pero este sacerdote decidió pasar la calle y seguir derecho. Posterior a eso viene ¿quién? Un levita. Y estos levitas también se caracterizaban porque desde el inicio de su rol, ellos fueron apartados para servir en el templo. Y ellos tenían que hacer toda la obra del templo, tenían que limpiar, que purificar, todo lo que requería el templo, y de alguna u otra manera ellos también representaban a quien servían. Entonces ellos también estaban llamados a ayudar y preocuparse también por los necesitados. Pero sorpresa, este levita también toma la decisión de pasar la calle y seguir derecho. Al final viene ya el samaritano, el despreciado, porque los judíos y los samaritanos tienen un rollo ahí, una pelea, porque los judíos se creían más santos y más puros. Y aquí el Señor Jesús está hablando
acerca de este samaritano y está diciendo que llega el samaritano, le cura las heridas al Señor, le echa vinagre, lo sana con vino y adicional a eso se lo lleva, digámoslo así, para un hostal, para una tienda, bueno, para un lugar en donde quizás alguien puede estar pendiente de él y adicional a eso deja un dinero para que por si hay que gastar algo más, se cubran de ahí. Entonces le pregunta Jesús al maestro, al escriba y le dice, ¿quién crees tú que fue el prójimo para este fariseo? Pues obviamente la respuesta es el samaritano, ¿no? ¿Quién es el prójimo? ¿Quién es el próximo? ¿Y a qué estamos llamados nosotros? A mostrar amor y misericordia por el necesitado, amor y misericordia por las personas que están en una condición de vulnerabilidad y estamos llamados a mostrar a Cristo en todo. Entonces, si nos quedamos estáticos, si no reaccionamos, si no somos compasivos, si no nos preocupamos, si no nos entristece quizás ver la situación de personas que están en dificultades y no nos movemos por hacer algo, entonces sería muy bueno que podamos meditar y reflexionar acerca de que algo no estamos haciendo bien. Entonces necesitamos esa fe activa para poder mostrar que somos representantes del Señor y que amamos la misericordia y que amamos también y amamos al necesitado y nos preocupamos por él. El segundo principio que también podemos ver aquí, que también es muy importante en cuanto a la fe, y es la obediencia. Santiago 2:21 también nos habla acerca de este principio de fe y de obediencia. No se pueden separar. Una verdadera fe produce obediencia. Dice Santiago 2:20. Se me perdió. 2:20 al 21. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Entonces sabemos que Abraham tiene varios títulos, quizás podemos mencionar dos. El primero es que el padre de la fe. Y el segundo, que también me gusta mucho, es que él era amigo de Dios. Cuando uno está en una relación de amistad, uno tiene la tendencia a parecerse al amigo, ¿no les ha pasado? Yo a veces veo que tengo como palabras que usaba Luis Mirlen, el pastor Lucho, y a veces veo que también como que usa palabras que yo uso, ¿no? Entonces, esa característica entre los amigos, evidentemente también ocurrió con Abraham, porque él era considerado amigo de Dios, y al estar en esa amistad íntima, en esa relación, Abraham aprendió muchas cosas del Señor, y el carácter de Abraham mostraba mucho el carácter de Dios. Entonces Abraham era justo, pero también era obediente, y el apóstol aquí nos está llamando a que nuestra fe activa muestre preocupación por las viudas, por los huérfanos, por los necesitados, pero que también nuestra fe activa muestre esa obediencia a Dios, que es lo que Él quiere. Oseas 6:6 dice, ¿lo tienes? Es que no lo tengo parafraseado. Misericordia quiero, no sacrificios. Oseas 6:6, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que cualquier holocausto, más que cualquier sacrificio, más que cualquier religión, más que usted pueda estar metido en la iglesia todos los días, más que usted y yo estamos llamados a ¿qué? A mostrar misericordia y a estar en un conocimiento pleno de Dios para poder obedecer y saber cuál es su voluntad. Entonces esa fe activa nos llama a ser obedientes. ¿Cuántos, a partir de hoy, cuántos van a ser más obedientes? Amén. Porque eso va a mostrar un carácter y va a mostrar lo que somos, el pueblo de Dios. Somos de Dios, obedecemos a Dios y estamos muy cerca de Dios para ser más como Él, en este caso como Jesús. El tercer y último punto que quiero en el que meditemos
para vivir una vida práctica también. ¿Cuál fue el primero? ¿Lo tenemos? Vivir sabiamente. Vivir sabiamente. El segundo, Una vida activa. tener una vida activa. Y el tercero es que una vida práctica requiere ser instrumentos de bendición. Eso va a mostrar que estamos poniendo por obra la palabra del Señor, que estamos siendo prácticos en la palabra de Dios, ser instrumentos de bendición. Y somos instrumentos de bendición porque va muy ligado también al tema de las obras en lo que hacemos, pero también somos instrumentos de bendición, y me gusta mucho porque en la Biblia creo que es el único que hace tanto énfasis en esto, y es: somos de bendición en la manera en la que hablamos. Qué increíble, ¿no? Hay un proverbio, está en Proverbios 18, pero no lo tengo acá, déjame, yo lo busco, porque es un proverbio que cuando uno entiende el poder de las palabras, y no que tengamos el poder de Dios, pero sí que hay un poder para bendecir y maldecir, y lee uno este proverbio, me llama mucho la atención y la responsabilidad de nuestras palabras. Dice 18:21, dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua. Tenaz, ¿no? La vida y la muerte están en poder de la lengua. Así que, como hijos de Dios, estamos llamados a poner por obra la palabra de Dios, y esa característica de poner por obra la palabra de Dios es que tenemos que ser de bendición para nuestros hermanos, bendición para el mundo en general, ¿no? Estamos llamados a ir, a salir, pero pues evidentemente también estamos en coinonía y en comunión con nuestros hermanos en la fe. Entonces, a veces, y teniendo en cuenta también el contexto de la carta en el que habla en que estamos como en diferentes pruebas y que debemos estar gozosos, pero cuando estamos en diferentes pruebas quizás a veces no podemos tener el control de nuestra lengua. Y Santiago capítulo 3 nos hace una exposición muy clara y muy detallada acerca de por qué, de cómo y qué puede llegar a ser esta parte del cuerpo que, como dice la palabra, es tan pequeña, ¿no? Dice la palabra que nosotros como hombres hemos tenido la posibilidad de domar muchas aves, domar todas las bestias del campo, pero ha sido imposible que domemos la lengua. Y la lengua es un fuego. La lengua puede también ser usada como instrumento diabólico. Increíble, ¿no? Y aquí está la palabra. Vamos a leerlo. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada ¿por quién? Por el infierno. Eso está en el versículo 6, en la última parte. La lengua al final lo que está haciendo es sacar todo lo que hay en nuestro corazón. Es ese instrumento que tiene nuestro corazón para expresar y para mostrar todo lo que hay en nuestro corazón. El Señor Jesús decía que el hombre bueno del buen tesoro, ¿qué? De su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca ¿qué? Lo malo. Dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y como cristianos y como hijos de Dios que somos, estamos llamados a mostrar el fruto de nuestro espíritu, del Espíritu Santo, no solamente con las obras, sino también con nuestras palabras. Pero desafortunadamente, y por circunstancias y por pruebas en las que nos encontramos y en las que se encontraba la iglesia, porque la palabra de Dios aquí está para un tiempo, pero también es actual, está muchas veces con nuestra boca ofendemos, muchas veces con nuestra boca maldecimos, muchas veces murmuramos, muchas veces tenemos pensamientos pesimistas. De alguna u otra manera nuestra lengua, y si no la dominamos, puede estar siendo usada por el enemigo. Y el Señor dice, de una misma llave no puede salir agua dulce y agua amarga, porque con esta misma lengua también muchas veces adoramos a Dios, oramos a Dios, y la palabra dice, y esto no puede ser así.
Esto no puede ser así, dice el versículo 10. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no puede ser así. Y hay un fruto del Espíritu que me está llamando mucho la atención. El Señor me está tratando en estos tiempos. Yo le decía a Eliana, no me siento con la autoridad moral para hacerlo porque uno está en luchas. Y a veces quizás cuando uno está sentado ahí al frente donde ustedes están, podemos llegar a tener la tendencia a pensar que el que está aquí es santo y perfecto. Pero así como ustedes, nosotros también, inclusive la misma palabra dice, Elías, que era un profeta y fue un profeta tan poderoso también, estaba sujeto ¿qué? A pasiones semejantes a las nuestras. Entonces, y hay un fruto del Espíritu Santo que el Señor me está llamando ahorita la atención, y es al dominio propio. ¿Cuántos tienen el dominio propio aquí fortalecido? Duro, ¿no? Dice la palabra de Dios, porque Él no nos ha dado un espíritu de cobardía ni de temor, sino de ¿qué? De amor, de poder y de dominio propio. Y ese dominio propio es un fruto del Espíritu fundamental. Hay un dicho que usamos muy coloquialmente que dice, el que anda entre la miel, algo se le pega. Pero ese dicho no puede aplicar de ninguna manera para nosotros los cristianos, y menos en la forma en la que nos comportamos y en la que hablamos. Ya sabemos que somos hijos de Dios, que estamos llamados a ser herramientas de bendición y que por medio de nuestra palabra también podemos bendecir. Así es que el llamado en esta mañana es para que también podamos quizás meditar un poquito acerca de cómo está nuestro vocabulario. Si me hubieran conocido quizás hace 20 años atrás, de 10 palabras, 4 eran groserías. Y para la gloria de Dios y por el fruto del Espíritu, hoy ya de 10 palabras, pues ya no hay groserías, gracias a Dios. Y ese es el fruto del Espíritu. Todos estaban pendientes, ¿no? Porque saben que soy un hombre sujeto a pasiones también, ¿no? Pero no, Dios ha sido bueno, y si Dios ha sido bueno conmigo, también puede ser bueno con usted. Y es también para que usted entienda y sea consciente de la responsabilidad que tiene, que cuando usted está hablando también está mostrando el amor de Dios. Entonces, cuando estamos ofendiendo, no estamos llamados a ofender, sino quizás a restaurar. En vez de maldecir, que tengamos también la posibilidad de cambiar todo eso y de bendecir. Es difícil, situaciones difíciles. Lo cierra un carro, le hacen a uno alguna cosa, uy, Señor, Dios lo bendiga. Santo. Que podamos cambiar esa murmuración, y eso es algo que también, y es una enfermedad que tiene la iglesia, y es una enfermedad que produce unos daños gravísimos. Porque si usted quiere leer lo que causa la murmuración en uno, yo lo invito a que lea la historia cuando Aarón y Miriam, que eran los hermanos de Moisés, murmuraron contra Moisés. Inmediatamente, cuando Miriam, la hermana de Moisés, estaba murmurando contra Moisés, diciendo, pero ¿por qué él es que es el preferido?, etcétera, 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 automáticamente su cuerpo se llenó de lepra. Y la lepra, para el tiempo de hoy y en la palabra de Dios, representa pues el pecado. Ya después ella tuvo que ser restaurada, la sacaron fuera, ella se arrepintió, el Señor la sanó por su arrepentimiento, pero me parece también que en estos tiempos la iglesia está cayendo en esa enfermedad de la murmuración. Murmuración contra el hermano, murmuración contra el líder, murmuración contra el pastor. Y yo quiero decirles, mis amados hermanos, que cuando ustedes caigan en cuenta de eso, sepan que su lengua no está siendo usada por el Espíritu, sino que es el diablo metiéndole ahí vainas, porque no puede salir bendición y maldición en una sola llave, en una sola lengua, en una sola boca. Entonces, llamados a bendecir, a mostrar el amor de Dios. Ahí sí, como dice el dicho muy popular entre los cristianos, bendecidos y para bendecir. Así que yo espero que con este mensaje, me gusta mucho Santiago porque quizás no tiene tanto argumento teológico, sino más bien práctico, y por eso es que es sapiencial, de sabiduría, porque es práctico. Viva así, viva de esta manera, hágalo así.
Y me encanta que como cristianos y como pueblo de Dios, a partir de esta mañana, si usted venía siendo practicante de la palabra de Dios, que hoy salga mucho más practicante. Si usted era profesional en ser practicante de la palabra de Dios, a partir de hoy usted sale ya con maestría. Y si se sigue congregando y sigue recibiendo del Señor, entonces ya va a tener la especialización. Y cuando ya esté delante de la presencia del Señor, ya el Señor le va a dar su galardón. ¿Cuántos lo creen? Amén. Así que quiero invitarlo para que por favor se ponga sobre sus pies. Vamos a orar. Es un buen tiempo en donde el Señor, por su Espíritu Santo, nos redarguye. Quizás algunos hemos fallado más en unas cosas que en otras, pero Dios es bueno, porque Él usa todo esto para nuestro beneficio, para formar a Cristo en nosotros. A eso estamos llamados. Es un buen tiempo también para pedir perdón, ¿no? El arrepentimiento es una herramienta también fundamental en la vida del cristiano. Cuando fallamos sí, pero es necesario que nos arrepintamos. Y como dice el pastor, arrepiéntase y cambie de rumbo, cambie de camino. Padre, te damos gracias, Señor, porque has sido tan bueno, Señor. Gracias, Señor, porque aun cuando estábamos, Señor, dice tu palabra, muertos en nuestros delitos y pecados, tú nos salvaste, Señor. Gracias, Señor, porque tú 2500 años atrás, 2020 años atrás, viniste a la tierra, Señor, Padre, pero no viniste a la tierra para juzgarnos, Señor. Viniste a la tierra para dar tu vida, Señor, por nosotros y para salvarnos. Padre, y hoy creemos, Señor, que has resucitado, que has ascendido a los cielos, Señor, y que como dice tu palabra, es necesario que yo me vaya para enviarles al Consolador, al Espíritu de verdad. Padre, gracias, Señor, por esa promesa tan preciosa. Porque hoy entendemos, Señor, que vivir una vida cristiana sin el Espíritu es imposible, Señor. Nuestra carne, Señor, nuestro pecado, Señor, tiene una fuerza, Señor, pero tu Espíritu Santo, Señor, es el que vence, Señor, y es el que nos da la victoria aún sobre nuestras debilidades, Señor. Aún sobre nuestra carne, Señor. Padre, gracias porque tu palabra dice que lo que es de la carne, carne es, pero lo que es del Espíritu, Espíritu es, Señor. Y hoy podemos entender que necesitamos, dependemos y queremos más de tu Espíritu, Señor. Queremos mostrarte a ti, Señor. Entendemos, Señor, el propósito de nuestro llamado, y es de ir, de hacer discípulos, de ser luz, de que el mundo vea por nuestra fe nuestras buenas obras también, Señor. Padre, ayúdanos a entender, Señor, que a veces nuestros actos, nuestras palabras hacen mucho más ruido, Señor. Hacen mucho más ruido un acto, un testimonio, que una palabra, Señor. Perdónanos, Señor, porque si quizás a veces hablamos, Señor, sin pensar, te estamos fallando a ti, Señor. Ayúdanos a tener dominio propio, Señor. Ayúdanos, Señor, a mostrarte a ti, Señor, por medio de nuestro carácter, Señor. Y sobre todo, ayúdanos, Señor, a poner por obra, Señor, tu palabra, Señor, que es tan preciosa, que es tan especial, porque allí estás tú, Señor. Ahí te conocemos. Ahí sabemos lo que te gusta, ahí sabemos lo que quieres, lo que esperas, lo que hiciste por nosotros. Cómo quieres que te adoremos, Señor. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad, Señor. Y ayúdame, Señor, a caminar en la verdad de tu palabra, en la verdad de tu evangelio, Señor. Te alabo, Señor. Te doy toda la gloria, Señor. Y gracias por tu pueblo, gracias por tu iglesia, Señor. Bendícelo, Señor, en gran manera, Señor, que esta semana sea una semana, Señor, en donde ellos puedan ser prosperados en todo lo que hacen, Señor. Tanto espiritualmente, Señor, como también financieramente, laboralmente, Señor. Tu palabra dice que tú quieres que en todo seamos prosperados, Señor. Y yo te pido que bendigas, Señor, a tu pueblo eclesía, Señor. Gracias por tu presencia en este lugar y te damos toda la gloria, toda la alabanza, Señor, es para ti, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén y amén. Muchas gracias, mis hermanos. Dios les bendiga. Aproveche para saludar al hermanito. Si hay alguien que hace rato no ve, déle la bienvenida. Al pesebre,
del pesebre al Calvario y del Calvario a mí.